Dice así, dice, tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultando el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. La negación del ser da lugar a las ilusiones, mientras que la corrección del error los libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Fíjense que aquí nos da una recomendación sumamente importante, porque normalmente nuestras relaciones de uno a uno siempre van involucrando algo externo, ¿no? Ya sea dinero, ya sea como algo que crees obtener cuando te relacionas con el otro. Entonces, aquí está hablando de la genuina relación que debemos de tener, ¿no? Dice, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Entonces, aquí nos habla de la característica de cuál es nuestra esencia, para qué estamos, ¿no? ¿Cuáles son esos regalos que nos dio Dios? Dice, no te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse dentro de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión que el ojo físico es incapaz. Está hablando de la visión espiritual, obviamente, y que se expresa a través del entrenamiento mental. Dice, aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Entonces, vas a utilizar tu cuerpo, ¿no?, como un medio para que te exprese todavía lo que no alcanzas a que sea en el inconsciente, y sobre todo a que cambies tu percepción. Dice, las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las relaciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con las necesidades falsas. Te está hablando, ayer hablábamos del tema de la ansiedad y de esta idea de querer controlar, ¿no? Y no entender que todo está bajo un orden perfecto y que tú te tienes que adaptar bajo ese orden perfecto, fabricando cuando estás en el ego y creando cuando estás en el espíritu las oportunidades que tú quieres experimentar. Dice, las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con las necesidades falsas. Y habla también de cómo todas tus necesidades las has inventado, ¿no? Dice, si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas, si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca puedes hacerlas reales excepto para ti. Entonces, muchas veces nosotros condicionamos, ¿no?, a través de falsedades nuestros estados emocionales, como la felicidad, la paz, la alegría, ¿no? A eso es a lo que se refiere. O sea, ponemos nuestras emociones condicionadas a que suceda algo en el exterior. Es como que nos olvidamos de la esencia y nos olvidamos de que de nosotros depende, ¿sí?, nuestro estado emocional. Dice así, crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. Quiere decir que todo lo que tú das da testimonio de aquello en lo que crees. ¿Sí? Dice así, la fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que recibe el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. Es un intercambio de amor entre iguales. Sabemos que estar aquí, si tú estás haciendo tu función, si tú estás extendiendo el amor, ¿no?, te va a generar más amor en tu propia vida, y sobre todo te recuerda tu función. Dice, las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando... dice, la realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. Obviamente te está hablando, hace tiempo, ¿no?, pensaban que Jesús venía como a abolir a los romanos, ¿no?, y a cambiar de gobierno y todo eso.
no se daban cuenta que Él los estaba despertando a la verdad. O sea, una liberación de la forma de pensar del ego. Acuérdense que la liberación es que dejes de pensar con miedo. Esa es la característica de la liberación. Dice, la única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. O sea, que una persona que se ha dedicado, ¿no? Ha dedicado o ha comprendido que su función es obrar milagros, que es seguir a Jesús, ¿no? Que es despertar mentes, su objetivo será siempre, ¿no? El que todos alcancemos esa mentalidad milagrosa, que todos pensemos con amor, ¿no? Dice, ese es un curso de entrenamiento mental. Aquí te está hablando de realmente el curso de milagros. Entonces, cuando es un curso, ¿no? Que tienes que estar practicando. ¿Sí? No es como que lo leas y ya, lo lees y ya. No. Llevarlo a la vida diaria. Tienes que practicarlo, exactamente. Es un curso práctico. Dice, todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones. Te está hablando, ¿no? Que esta parte del texto da como consecuencia todo lo que son las lecciones, por eso dice las partes posteriores. Por eso es importante leer el texto para poder tener un mejor entendimiento de las lecciones, que es la segunda parte del libro. Dice así, también las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que hice referencia anteriormente, y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado en clarificar mi papel en la expresión sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. Quiere decir que te está explicando Jesús el papel que Él tiene dentro del papel de la expresión y tu papel también como parte de la filiación. Entonces dice así, dice, algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y lo que la experiencia acabaría siendo sería más traumática que benéfica. Si se fijan, Jesús evidentemente está dando la diferencia entre reverencia, ¿no? Porque cuando tú le tienes miedo, ¿no? Miedo a Dios, ¿qué sucede? Te alejas, como lo que pasó en muchos sistemas religiosos. Por eso te está hablando de cómo es que tienes que hacer la reverencia y cómo es que tiene que ser el amor hacia tu Creador. Dice así, se te está explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Entonces, en esta parte, ¿no? Te habla específicamente de que le des el enfoque correcto al cuerpo, ¿no? Y que aparte de que le des el enfoque correcto al cuerpo, utilices tu mente, ¿no? Como para entrenarla para poder obrar así los milagros, lo cual es fundamental, ¿no? Si no utilizas la mente para esto, la utilizas para percibir, y la percepción evidentemente te da enojo, ira, ¿no? Angustia, ansiedad. O sea, cuando tú percibes, dejas de contemplar o de conocer las cosas con amor, o sea, tal como Dios las creó, y las ves como tú crees que son, aunque no sean así. Entonces no hay que percibirla, pero hay que conocerla. Las cosas se conocen, y para eso necesitas escuchar a Dios para que te diga cómo son, porque uno no sabe. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda en este tema? No.